Me da muchísimo gusto estar con ustedes. Bienvenidos a una edición más de Filosofía para Todos. Voy a hablar de este tema tan controversial, tan importante, que es filosofía contra IA. ¿Por qué decidí llamarlo filosofía contra IA? Porque, bueno, principalmente les voy a dar el preámbulo de cómo sucedió esto. Este en vivo lo quise planear con la participación de todos aquellos seguidores que están en mi grupo de WhatsApp y les pedí un comentario, ¿no? Les pedí una opinión, a ver, de qué les gustaría que hablara, ¿no? Y me encantó porque fueron miles y miles de personas que mandaron miles y miles de temas, ¿no? Sobre filosofía de la medicina, sobre lo que es el humanismo mismo. Bueno, en fin, fueron muchos temas, ¿no? Y muchos temas muy interesantes. Lamentablemente no puedo ahorita en este momento darle gusto a todos, ¿no? Tal vez hablemos de algunas cosas relacionadas con algunos temas que ellos mencionaron, pero me llamó mucho la atención este tema de la filosofía y la inteligencia artificial, ¿no? Principalmente porque la filosofía proviene de la capacidad que tenemos como seres humanos de razonar las cosas, ¿no? Del raciocinio mismo. Entonces, hablar de inteligencia artificial es hablar de raciocinio, tal cual el pensar en una inteligencia nueva, en una inteligencia creada por nosotros mismos, es hablar de una especie de logos y de hablar de una especie de pensamiento propio individual de una inteligencia artificial. Y bueno, quiero agradecerle a Ian. Ian fue el que me inspiró en esto, es uno de los miembros del taller más antiguos que tengo, ya creo que va a ser ya cerca de un año que lo tengo en el taller de filosofía, entonces le agradezco mucho. Él me pidió específicamente como de hablar de estas películas que hablan de inteligencia artificial, pero digamos un poquito más para allá, a ver qué relación tiene tal cual la filosofía con la inteligencia artificial. Entonces, Ian, muchísimas gracias. Los demás, pues no se me achicopalen, no se me agüiten. En algún momento hablaré de los temas que ustedes me mencionaron y que ustedes pues que estuvieron tan activos, ¿no? En esta dinámica que tuve para los temas. Les agradezco muchísimo, pero vamos a entrar de lleno a esto de la filosofía y la inteligencia artificial. Creo que el primer punto que quiero tratar, y recuerden que el chat está abierto, ustedes pueden preguntar, pueden hacer comentarios, pueden hablar de manera libre, recuerden siempre con respeto y con mente abierta, ¿no? Creo que es la ética tal cual de la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial, ya el apogeo de la inteligencia artificial surge como esta herramienta que nos ayuda a hacer ciertas cosas, ¿no? A trabajar, a hacer tareas, a complementar ciertas dudas que tenemos como individuos. ¿Por qué? Porque es una especie de pensamiento, ¿no? Entonces, es una herramienta muy clara y es una herramienta muy importante. Ahora, ¿por qué hablar de la ética en la inteligencia artificial o con la inteligencia artificial? Aristóteles decía, padre de la ética y máximo expositor de muchas corrientes éticas. No es el único, hay muchos filósofos que hablaron de ética, pero quiero hablar principalmente de Aristóteles, siendo el primero que formaliza tal cual la ética. Él decía que todo lo que hagamos debemos de hacerlo con un propósito, ¿no? Y ese propósito es hacer las cosas para el beneficio de la humanidad. Nosotros somos seres vivos que tenemos la capacidad de razonar, ¿no? Entonces, cuando este logos heracliteano evoluciona a lo que es el logos aristotélico, donde ya hay una meta de por medio, pues esa meta es que el humano viva bien y haga el bien, ¿no? Ahora, la inteligencia artificial es una herramienta que surge con la finalidad de hacer el bien. ¿Qué tanto en realidad esto nos puede ayudar a hacer el bien o a sentirnos bien o a complementar lo que es la bondad humana con tal vez esta llamada, o no sé, mal llamada por mí, bondad artificial, ¿no? Que sería la bondad que nosotros le impregnamos a la inteligencia artificial? Porque si ustedes mal no recuerdan o si no lo saben, la inteligencia artificial pues es entrenada, ¿no? Se entrena por medio de seres humanos. Si te van a hablar de temas de biología, de ingeniería, de química, de física, son seres humanos expertos en el área que van a entrenar esas intenciones, que van a entrenar esas dudas, preguntas, respuestas, pues para darte una respuesta o una aproximación de conocimiento, pues lo más fundamentado y racional posible, ¿no? Sin embargo, esta tendencia de que la inteligencia artificial se comience a utilizar como una herramienta de plagio. ¿Y por qué quiero decirlo de plagio? Porque, pues bueno, yo donde más empecé a conocer la inteligencia artificial fue cuando yo estaba trabajando de docente en una universidad, ¿no? Y empezó a surgir ChatGPT, que fue como las pioneras de la que era la inteligencia artificial para el consumo civil. O sea, es decir, nosotros los seres humanos comunes y corrientes podíamos acceder a esa inteligencia artificial. Ya tal cual los algoritmos y la inteligencia artificial existía en otras áreas, ¿no? Principalmente pues militares, todo este tipo de cosas que tiene que ver con seguridad, de programación, etcétera, ¿no? Pero ya el uso común, el uso civil, pues llegó con ChatGPT. No sé específicamente en qué momento llega ChatGPT o aparece la inteligencia artificial así tal cual de consumo humano común,
Pero pues yo lo empecé a ver en los trabajos que yo les dejaba a mis alumnos, porque el alumno que menos participaba, el alumno que no tenía participación en clase, que no le interesaba la materia, entregaba unos ensayos que era una maravilla, ¿no? O sea, decía yo, wow, esa capacidad que tienes de redactar me parece maravillosa e increíble. Y no solo eso, la sapiencia que tienes y la capacidad que tienes de dar tu opinión al respecto, uf, es una cosa maravillosa, ¿no? Pero ¿de dónde provenía? Provenía de la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué tanto en realidad la inteligencia artificial está ayudando al ser humano o está convirtiendo al ser humano en un ente más flojo, en un ente que cada vez piensa menos? Tal vez la inteligencia artificial cada vez piensa más, pero el ser humano cada vez piensa menos. Desarrollas habilidades, bueno, más bien, desarrollabas habilidades de una forma diferente y hoy en día ya no puedes desarrollar esas habilidades o ya no tienes la intención o el deseo de desarrollarlo. ¿Por qué? Porque ya tienes la inteligencia artificial y digo, ya hay miles de opciones, ¿no? Está Apple Intelligence, creo que se llama, está Gemini, está DeepSeek, está ahorita ChatGPT y miles más, ¿no? Entonces, esta herramienta que, como toda tecnología, en vez de surgir con el propósito y la finalidad de ayudarnos a ser mejores, nos está haciendo cada vez más inútiles. Sí, el ensayo que presentó el alumno fue maravilloso, pero en realidad hubo un esfuerzo de por medio. Aristóteles decía que todo lo que hacemos debe de ser por medio de nuestro esfuerzo, tal cual en griego él habla de una vida de teoría, Theoria, que quiere decir el fruto de tu esfuerzo, el fruto de tu trabajo y el uso de tu intelecto para el bien humano. Entonces, si yo estoy utilizando la inteligencia artificial para desarrollar cosas que mejoren a la humanidad, creo que por esa parte no hay problema. Pero yo veo un tema muy importante y una crisis educativa muy grande en la inteligencia artificial, porque cada vez más los alumnos se ingenian para utilizar inteligencia artificial, no utilizar raciocinio, no utilizar su propio criterio, su propio pensamiento crítico y empezar a entregar tareas por entregar, que ese ha sido también uno de los grandes problemas de la educación, principalmente en Latinoamérica, donde no me importa que entreguen, lo que importa es que entreguen, o sea, que haya un entregable y ese entregable puede estar bien o está mal, pero te lo tomo en cuenta, ¿no? ¿Qué tanto hay desarrollo personal? ¿Qué tanto hay pensamiento crítico? ¿Qué tanto hay en realidad un esfuerzo por parte del ser humano? Ahora, aquí es un tema muy importante y muy debatible, que qué tanto debemos de esforzarnos en realidad para poder alcanzar nuestras metas, ¿no? Los estoicos decían, no es tanto que te esfuerces por alcanzar la meta, sino que te esfuerces por lograr los objetivos que te llevan a esa meta. ¿Por qué? Porque al alcanzar esos objetivos, tú vas a desarrollar ciertas habilidades, vas a adquirir cierto conocimiento y te vas a aproximar un poco más a lo que es el conocimiento epistémico o epistemológico de lo que es la verdad de cierta X o Y, pues bueno, área o ciencia que te quieras enfocar, ¿no? Pero cuando ya le dejamos todo en manos a otro tipo de inteligencia que, querramos o no, está vinculada a la inteligencia de otros individuos, ¿qué tanto podremos desarrollar nuestro propio intelecto? No es que la filosofía esté peleada con la inteligencia artificial, sino que el desarrollo filosófico es lo que nos hace humanos. Nuestro pensamiento racional es lo que nos hace diferenciarnos de ciertas especies. Los estoicos decían, nosotros tenemos la capacidad de controlar nuestros impulsos por medio de la razón. Los seres humanos no lo hacen. Las máquinas no tienen impulsos, tienen respuestas, tienen causa y efecto, tienen algoritmos. Entonces, la inteligencia artificial, aunque parezca que está razonando y que está realizando creaciones de argumentos lógicos coherentes, que lo son, digo, porque al fin y al cabo lógico lo es, porque el lenguaje de matemático y el lenguaje computacional es lógico, pero ¿qué tan humano es en realidad ese tipo de pensamiento? Porque tal vez mi pensamiento no es lógico, no utilizo esa lógica matemática o esa lógica computacional algorítmica que utilizan las máquinas, pero yo tengo la capacidad de decir, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, difiero o no difiero, quiero o no quiero, dependiendo del uso de la razón que yo tengo, ¿no? Entonces, este pleito entre la filosofía y el pensamiento tal cual, ¿no? No quiero decir filosofía tal cual, entre el pensamiento y la inteligencia artificial, no es culpa de la inteligencia artificial, es culpa del ser humano que está dejando lo que lo hace ser humano. Ya lo decía Aristóteles, ergon es la capacidad que tenemos de ser máximos y excelsos en el uso de la razón. Hay otros tipos de razón, hay la razón natural, hay la razón animal, la razón cósmica, pero nosotros podemos tener, bueno, más bien tenemos la capacidad de razonar y de comprender si podemos, queremos o no actuar de cierta forma. Entonces, desde la perspectiva
de lo que es el pensamiento humano, la inteligencia artificial no podría ser catalogada, o creo yo, aquí lo vamos a ver ahorita en los comentarios, si puede ser catalogada como una especie de nueva inteligencia o de una nueva razón. Todo esto también surgió porque cuando empezaron a hablar de esos temas, pues bueno, uno está haciendo estupideces en internet, no está viendo TikTok, está viendo Instagram, muchas cosas que pues bueno, son también parte del ocio y de perder el tiempo. Y me apareció en Instagram recientemente ya un psicólogo con chat IA, ¿no? O sea, ya literal decía, hola, soy Sofía, o no sé, bueno, Sofía, me acuerdo por Sofía, pero no sé si tal cual sea así, qué irónico sería. Soy Sofía y soy tu nueva asistente de ayuda psicológica por medio de IA, ¿no? Y yo lancé una pregunta en el chat de general que tengo con los chicos del taller y les dije, oigan, ¿qué opinan de esto? O sea, ¿ustedes creen en realidad que ya las máquinas puedan suplir en las relaciones afectivas, la inteligencia emocional, la capacidad de analizar tus procesos cognitivos, racionales de un ser humano por medio de la inteligencia artificial? Tal vez, creo yo, tenga todo el bagaje psicológico. ¿Por qué? Porque le alimentaron seguramente a Carl Jung, a Sigmund Freud, a Jean Piaget, quien ustedes quieran, ¿no? Pero tiene esta humanidad para conectar con el paciente. O sea, yo puedo arreglar mis problemas por esta inteligencia artificial. Ustedes mismos, díganme aquí en los comentarios, ¿utilizarían un psicólogo de inteligencia artificial? Porque yo veo dos vertientes aquí, ¿no? Tal vez no tengo la confianza con un ser humano de compartir mis más oscuros de secretos, ¿no? Pero tal vez lo tenga con una computadora que no me va a juzgar. Ojo, tal vez no te va a juzgar, pero también piensa que hay una empresa de por medio, hay alguien detrás de ello que está utilizando tus datos personales. Y digo, tal vez no somos lo suficientemente relevantes en la sociedad como para, ay, me van a robar, van a conocer mis oscuros secretos, que tengo tal fetiche, etcétera, ¿no? O que tengo problemas con mis papás, con mi pareja, etcétera. Pero pues al fin y al cabo estás entregando tu privacidad a alguien que ni siquiera es humano y que va a tener respaldada toda esa información. Y quién sabe para qué, con qué finalidad. Al fin y al cabo, si nosotros analizamos lo que era la inteligencia artificial antes, tal cual, de ChatGPT, Gemini, Apple Intelligence, pues ¿para qué se utilizaba? Para el marketing, ¿no? O sea, que Google, Mercado Libre me está escuchando, Amazon me está escuchando, estoy hablando de perritos y de repente me sugieren collares, comida, croquetas, y es como de, ¿por qué no? Pues porque está diseñado con estas estrategias o con estas metas de marketing, pero ¿qué otras metas podría tener en el aspecto psicológico? Y eso que porque me apareció lo de psicología, ¿no? Pero puede ser otras cosas más. Ayúdame a hacer tarea de matemáticas, ayúdame a hacer un ensayo, que es para lo que se está utilizando en su mayoría, digo, el uso común, el uso civil, la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ¿qué impacto o qué implicaciones éticas tiene el uso de la inteligencia artificial con la finalidad de ser más o menos humanos? ¿No? Estoy viendo que hay muchos comentarios, entonces voy a poner pausa a mi speech para leer sus comentarios y vamos a ver algunos, a ver qué podemos rescatar de aquí, pero no sin antes agradecerles por conectarse. Tengo 49 personas, muy rápido, me da mucho gusto, qué bueno que compartieron el en vivo. Recuerden que si ustedes le dan like y bueno, comparten, pues llegará también a muchísimas personas más, ¿no? Dice, yo creo que cualquier conocimiento que tienen las máquinas y la IA fue investigado antes por personas, justamente lo que platicamos hace rato, ¿no? Lo que es el entrenamiento de la inteligencia artificial. Dice, ¿sigues vivo? Sí, aquí sigo, perdón, sé que no ha sido tan frecuente, pero aquí sigo presente. Si yo siento que la inteligencia artificial nos está suplantando, que en efecto no desarrollamos habilidades cognitivas y deja que nos estén suplantando, porque yo también creo fervientemente que hay una intención, principalmente por las empresas capitalistas, de buscar reducir costos pues obviamente en su mano de obra, ¿no? Esto sucede incluso con la creación de la robótica y que llega a las empresas y a la industria, pues los brazos, ¿no? Lo que es el modelo el Fordismo, ¿no? Lo que es la producción en masa, etcétera. Y eso fue quitando trabajos. Hoy en día la inteligencia artificial y el desarrollo de ya la robótica tal cual con inteligencia artificial, sabemos que a la larga puede llegar a causar que muchos perdamos nuestros trabajos. Yo, que soy profesor de inglés o incluso de filosofía, puedo perder mi trabajo con alguien que desarrolle una inteligencia de un chatbot, ¿no? Pues de inteligencia artificial, que ya lo hay. A mí me parece muchísimo una app, no voy a decir cuál porque no me están pagando, pero esta app que te dice, te enseño inglés con un maestro de IA, ¿no? Y va a ser lo más atinado posible, va a ser incluso más infalible que yo, porque yo puedo llegar a tener errores a pesar de que tengo 25 años estudiando inglés y dando clases de inglés ya 17, 16 años.
Yo puedo cometer un error porque soy humano. La máquina no lo va a hacer. Ahora, ¿qué tanta conexión nosotros vamos a tener con esos humanos? Pero de que nos puede llegar a suplantar, nos va a suplantar. Ahora, ¿cuál es el problema a nivel financiero y económico? Tal vez las empresas vayan a ahorrar más dinero en empleados, ¿no? Tal vez 5 robots hagan lo que hagan 150 empleados. Pero ¿qué va a pasar cuando la empresa quiera vender esos productos a la sociedad que sí los necesita y que están enfocados al ser humano? Y el ser humano no tenga dinero porque no tiene trabajo para pagarlo, ¿no? Entonces aquí va a haber un conflicto de oferta-demanda. Va a haber mucho producto porque se va a producir en masa, pero no va a haber demanda. ¿Por qué? Porque el ser humano ya no tiene la capacidad económica de gastar. Esto me recuerda a un capítulo de South Park donde le tienen miedo a la economía, ¿no? Porque tienen muchas deudas. Y Kyle les dice, es que no tienen que tenerle miedo a la economía, tienen que gastar. El problema es que tienen que saber mesurarse, tienen que saber encontrar ese balance. Y el balance está en todos lados. Eso ya lo decía Confucio, ya lo decía Nietzsche, ya lo decía Kant, ya lo decía Aristóteles, Sócrates, Platón. Nada en exceso, todo tenemos que buscar ese balance. Y lo mismo va a suceder con la inteligencia artificial, el sobreuso de la inteligencia artificial puede llegar a causar un impacto no solamente social, sino político y económico. Y ahorita vamos a hablar también, tengo aquí varios temas sobre la inteligencia artificial, qué impacto puede llegar a tener la inteligencia artificial en la misma política, ¿no? ¿Por qué? Porque la política es retórica y discurso. Y a mí ármame un robot que tenga buena retórica y buen discurso y tal vez sea un muy buen candidato, pero obviamente también va a estar manipulado por aquel que lo programa, que esa es otra de las cosas importantes que hay que destacar de ello. Pero de que la inteligencia artificial pueda suplantar la práctica humana, es decir, la labor humana, sí, pero que suplante la razón humana, yo tengo mis dudas, pero bueno, también aquí vamos a ver sus comentarios, ¿no? Dice, yo creo que deben saber regulaciones en la escuela para evitar que los alumnos hagan... Sí, las hay muchas herramientas que te dicen utiliza esto para detectar, perdón, plagio en los ensayos, para detectar inteligencia artificial, pero, o sea, ¿por qué caer en ello? ¿Por qué tener que recurrir a desarrollar ahora tecnología que vaya en contra de aquella tecnología que supuestamente nació para ayudarnos y beneficiar al ser humano? Yo no le veo sentido, o más bien no le veo congruencia, ¿no? A ver, esta herramienta nos va a ayudar, pero ahora voy a hacer una herramienta que contrarreste los efectos secundarios de esa herramienta. ¿Por qué? Porque está causando que la gente sea más inútil, que la gente sea menos racional, que la gente sea menos crítica, que no tengan juicio. Pero eso sí, ¿cómo nos quejamos de algo en el sistema político, en el gobierno, en la sociedad, cuando no nos gusta, pero cuando te invitan a pensar en la escuela, ahí es cuando dices, ay, ¿para qué? Qué hueva, ¿no? Entonces, ahí es muy contradictorio y muy incongruente a veces la forma en la que el ser humano actúa, pero esa incongruencia es lo que nos hace humanos también, ¿no? Dice, las cosas más fáciles de vencer una IA es que hablen y digan lo que entiendan. Es que, ojo, esto está muy interesante, ¿no? ¿Qué entiende la IA? ¿Cómo puede razonar la IA? La IA va a razonar de acuerdo al algoritmo programado, ¿no? Y a los datos que tenga almacenados. Yo también voy a hacer exactamente lo mismo, pero puedo tener datos almacenados que considere inútiles o que no les vea yo una conexión entre lo que tú me estás preguntando y lo que es en realidad el tema en general, ¿no? Pero la inteligencia artificial sí lo puede hacer, va a encontrar esas conexiones porque está diseñada específicamente para responder de manera casi perfecta. El ser humano no. Tiene la habilidad de responder, pero no de manera perfecta. Ahora, el que no respondamos de manera perfecta es lo que nos hace más humanos o menos humanos. Es decir, la meta del ser humano es aspirar a la perfección, porque si lo que buscamos es la perfección, entonces cada día estamos más alejados de la perfección con esta tecnología que no nos ayuda a desarrollar ese pensamiento crítico, ese juicio, esos ejercicios de pensamiento que nos hacen ser humanos tal cual, ¿no? Pero es muy interesante hablar de todo esto. Dice, la IA es imparcial, solo es de quien lo use, así como ha sido enfrentado para evitar cáncer y muchas otras enfermedades. Claro, así deberíamos de utilizar la inteligencia artificial, pues para el desarrollo del ser humano, para la mejora, para hacer que el ser humano pues tenga más expectativas de vida, que vivamos mejor. Pero para suplantar y reemplazar al ser humano, ahí es donde existen las dudas y las implicaciones éticas importantes en qué tanto en realidad está ayudando la inteligencia artificial, ¿no? Dice, ese tipo de asistentes advierten que de tener una situación consultes a un médico de verdad. Pero ahí está, ¿no? O sea, yo te doy un paliativo, porque yo, aunque a mí me digas, digo yo, a lo mejor lo estoy diciendo desde mi perspectiva, pero ustedes díganme en el chat, ¿no? A ver, aquí está el asistente de psicólogo, ¿no? Entonces yo platico con él
Pero tal vez si hablo de temas un poco más graves como suicidio, depresión, etcétera, ahí me diga, a consulta a un experto. Si no me alcanza, si tengo ansiedad, si no me gusta la interacción humana, entonces hasta ahí llega la inteligencia artificial. Pero ya despertó en mí algo, el querer buscar ayuda. Eso está bien, pero ¿qué pasa si no la quiero buscar, no? O que no tengo esa conexión humana con un psicólogo. Digo, yo las veces que he ido al psicólogo, sí, al principio estás dudoso. ¿Por qué? Porque obviamente, pues no haces conexión con un ser humano a la primera. Con la inteligencia artificial es porque eres consciente de que esa conexión jamás va a existir. Pero cuando logras crear esa conexión con el psicólogo, se vuelve una dinámica mucho más efectiva y afectiva. ¿Por qué? Porque sabes que es un ser humano que entiende los problemas que tienes. ¿Qué sucede si yo estoy desenvolviéndome con esta inteligencia artificial, pero por un momento sé que no está entendiendo qué es lo que me está pasando y me está dando soluciones tal vez congruentes y lógicas, pero frías, carente de emociones, carente de sensaciones, carente de sentimientos? Ahora, ¿qué tan importante es para mí que sea carente de sentimientos o que esté lleno de sentimientos si hay una solución de por medio, ¿no? Si me está dando una solución, tal vez entonces sea la respuesta, pero entonces poco a poco los psicólogos van a ir desapareciendo. Entonces, ahí es donde tenemos que ver qué tan importante es de verdad que funcione la inteligencia artificial para el bien humano y qué tanto está dañando en realidad al ser humano, ¿no? Dice, la máquina es en sí una máquina, pero yo no usaría un psicólogo máquina. Yo tampoco, pero bueno, por eso estamos aquí viendo si alguien más sí lo haría, ¿no? Ay, perdón, se me perdieron los comentarios. Ajá. Dice, yo platico con la IA de DeepSeek. Yo he platicado con mucha gente que me dice, oye, yo sí platico con la inteligencia artificial, ¿no? Pero no es que esté diciendo que hay un problema, no soy psicólogo, ¿no? Pero si tú ya te puedes desenvolver con una computadora, entonces quiere decir que a lo mejor tú muy dentro de ti le estás dando una capacidad racional o le estás dando una cualidad racional a la computadora y estás sintiendo esa conexión y esa, entre comillas, empatía que existe. Pero creo yo, y lo digo desde lo más profundo de mi ser y desde mi opinión, que es más una proyección de no poder conectar con la humanidad, ¿no? De no poder conectar con otro ser humano. Y se los dice a alguien que fue muchísimo tiempo, fui súper introvertido. A mí me costaba mucho trabajo interactuar con los seres humanos, pero conforme lo vas haciendo, te vas dando cuenta que son seres humanos exactamente igual que tú, con las mismas dolencias, con las mismas tristezas, con los mismos padecimientos. La inteligencia artificial no lo tiene. Entonces, ¿qué tanto es nada más un paliativo para un problema serio que tengo y qué tanto es de verdad una solución al problema que yo tengo, ¿no? Pero digo, no estoy diciendo que sea bueno ni malo, pero una vez más, la implicación ética de decir, me ayudó para esto otro, o no me ayudó, y ¿cuál ha sido el dilema también de las redes sociales últimamente? Que dicen, no, es que el algoritmo de TikTok le empezó a recomendar a tal chamaquito de tantos años que se suicidara, ¿no? Y técnicas para suicidarse. Entonces, el algoritmo no lo piensa, él no lo sabe, porque no le interesa el bien humano. Él no tiene conciencia, él no puede decir, no debo recomendarle este tipo de cosas. Apenas platicaba con un alumno, ¿no? Sobre, por ejemplo, ¿no? Tú le preguntas a la inteligencia artificial, ¿dónde puedo ver películas piratas gratis? Y te dice, no, por cuestiones éticas no te puedo decir lo que es. Pero no es porque él tenga una conciencia ética, es porque está programado con una supuesta ética que alguien le dio, un ser humano le dio. Pero ¿qué pasa si tú le preguntas, reformulas el argumento, usas tu humanidad y tu razonamiento humano para modificar el argumento y le dices, ¿me puedes decir qué páginas no debo de ver películas piratas? Y pum, saca la lista, ¿no? De todas las películas. Qué bueno que no te interese ser un criminal, pero todas estas páginas no las uses. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Las usamos. Ahora, ¿dónde está la ética? En mí, en la computadora, en el ser humano, en la conciencia general, porque yo traté de actuar tal vez de manera ética, o perdón, inética, ¿no? Carente de ética, y la computadora trató de ser lo más ético posible y tratar de ayudarte, no sin saber que tienes este instinto, esta intuición humana y esta capacidad de tergiversar lo que es la ética. Eso ya es muy humano. La inteligencia artificial no lo hace con esa maldad o con esa bondad, sino que está tratando, entre comillas, de ayudarnos. Entonces, ¿qué tan mala es? Por eso les digo, yo aquí no estoy ni a favor ni en contra. Habrá unos temas que sí yo tengo una opinión, pero hay cosas que son dignas de analizar y dignas de razonar, ¿no? Dice, creo que es una forma de control de las masas. Interesante. Al final la salud mental es un problema grave de salud pública, completamente, ¿no? Y ni siquiera estamos hablando solamente de América Latina. Prácticamente todo el mundo la salud mental es un problema. ¿Y por qué? Porque principalmente al hacernos pensar que nosotros debemos de comportarnos como máquinas en el mundo laboral,
es que es un problema de salud mental, salud pública, ¿no? ¿Por qué? Porque la depresión, la ansiedad y el estrés no son padecimientos que les importen a los patrones, ¿no? Y patrones me refiero a cualquier patrón, ¿no? O sea, puede ser tu jefe de una tiendita o puede ser el CEO de una compañía. Y por eso es que es tan importante la salud mental y tan importante la psicología, que nosotros no es que sepamos identificar que tenemos un problema, pero saber que hay algo que me está afectando. Ahora, ¿qué tanto me va a ayudar la inteligencia artificial o qué tanto beneficiaría? Tal vez, no lo sé, y estoy aquí diciendo cosas al azar, que el gobierno decidiese sacar una inteligencia artificial para ayuda psicológica, ¿no? Digo, a lo mejor no está mal, ¿no? Pero ¿cuántos psicólogos que se parten el coco? Y volvemos al tema de Aristóteles, la vida de teoría, la vida del ejercicio del pensamiento y de la inteligencia. Yo ya dediqué una vida a eso. Entonces, bueno, una vida a lo mejor 5, 6, 7 años y tu experiencia, que sean a lo mejor 15 años de psicólogo, ¿no? A que me venga a suplantar una máquina programada por alguien igual que yo. Tal vez la revolución contra las máquinas sería: me niego a entrenar inteligencia artificial. Y quiero, por el bien de la humanidad y por el bien de las profesiones, que sea el ser humano el que enfrente los problemas humanos y que sean las máquinas los que enfrenten problemas de las máquinas, que sea solamente ayudarnos a nosotros, pero no suplantarnos. No recuerdo, apenas leí una frase, no recuerdo quién la dijo, que dice: yo creía que la tecnología y la inteligencia artificial, o más bien quería que la inteligencia artificial me ayudara a lavar los platos mientras yo estudiaba y no al revés, que él estudie mientras yo lavo los platos. Porque eso es lo que está pasando. Cada vez más la inteligencia artificial se está volviendo, entre comillas, más inteligente porque tiene más conocimiento, está teniendo más bagaje, ¿no? Dice: si una IA se declara católica porque se le manifestó Cristo, ¿se pelearía con otras IAs? Ese es un tema que también vamos a tratar aquí, porque también le voy a agradecer a Paulina, que creo que está conectada. Paulina es una alumna que tengo los días jueves. Me dijo: oye, ¿crees que haya un conflicto de política y de religión en la inteligencia artificial y este tipo de cosas, al mismo tiempo que hay una crisis de fe política? Y dije: caray, así como hay crisis de fe humana y religiosa, también habrá una crisis política de identidad, ¿no? Como de: yo que era de súper derecha y ahora soy de súper izquierda, pero entiendo algunas cosas de la derecha, pero algunas cosas de la izquierda, y hay un conflicto. Claro que lo hay. En la inteligencia artificial ese conflicto no existe. En la inteligencia artificial te va a tratar de hacer una síntesis dialécticamente hablando lo más atinada posible, y tal vez te va a decir: es sincretismo y puedes tomar esto y esto y esto. Pero que hay crisis de identidad, claro que las hay, y estas crisis de identidad son en todos los aspectos, ¿no? Entonces, esta pregunta de que si la IA se declara católica porque se le manifiesta a Cristo, ¿se pelearía con otras inteligencias artificiales que tal vez podríamos llamar agnósticas o ateas? No lo sé. O alguna otra inteligencia artificial que diga: no, es que a mí se me apareció Mahoma, a mí se me apareció Vishnu, Shiva, a mí se me apareció Zeus, y empieza a tener un conflicto de identidad religiosa la inteligencia artificial. Yo lo dudo mucho. Sin embargo, no lo sé. Quiero también ver los comentarios de las personas que pues sean a lo mejor un poco más expertas en el tema, ¿no? Un paréntesis rapidísimo. Muchísimas gracias por estar conectados. Ya son 4,700 likes, 30 personas en promedio. Me da mucho gusto llegar un poquito cada vez más lejos. No sin antes también invitarlos al taller de filosofía. Es muy diferente lo que escuchan ustedes en el podcast. Es muy diferente lo que hacemos aquí en las sesiones de los en vivos. Créanme que el taller de filosofía le ha ayudado a muchísimas personas. Recientemente ha ido incrementando la gente que tengo en los talleres y eso me da muchísimo gusto. Gente que quiere pensar, gente que quiere razonar, y no solamente eso, me da muchísimo gusto escuchar la forma en la que razonan y piensan, porque de verdad es algo maravilloso tener esa interacción con ustedes. Entonces, si les interesa el taller de filosofía, pues aquí está el enlace en mi perfil. Pueden ahí meterse a un forms donde pueden ustedes llenar los datos y pues bueno, les mandaré la información del taller si les interesa y quieren aprender más que hacer este pensamiento crítico, ¿no? Dice: las IAs obsoletas sufrirían de discriminación por otras IAs más modernas. Eso, o sea, todo este tema que está planteando Carlos, que es muy interesante, es si ya la inteligencia artificial hubiese adquirido una conciencia humana. Y eso es el miedo que tenemos de la inteligencia artificial, y por eso existen estas películas de ciencia ficción en donde las máquinas adquieren conciencia. Por eso Isaac Asimov en su Yo Robot nos regala estas reglas de la robótica. No las recuerdo específicamente bien, pero creo que la primera ley era que los robots deben de proteger a los seres humanos. La segunda era que debían protegerse a sí mismos siempre y cuando no conflictuara con la primera ley. Y la tercera ley creo que era que no debían de conflictuar la 1 y la 2 o algo así, pero proteger, ¿no?, a la humanidad por encima de la 1 y la 2, ¿no? Creo que por ahí iba, si no, corríjanme ahorita aquí del chat.
¿Y qué es lo que hace la inteligencia artificial? Dices que ustedes no tienen la capacidad de protegerse a sí mismos, ustedes se dañan a sí mismos, son autodestructivos, entonces nuestro trabajo es protegerlos a ustedes y el protegerlos es tratar de conquistarlos, gobernarlos o controlarlos, ¿no? Entonces ahí es donde adquiriría conciencia la inteligencia artificial, pero porque podría razonar, no solamente pensar, sino razonar. La inteligencia artificial tal vez piense, razone en el sentido más básico de la palabra de razonamiento, como lo planteaba Aristóteles. Pero la inteligencia artificial no tiene ergon, no tiene uso de conciencia, no se hace responsable de las consecuencias de sus actos. Él no puede discrepar, no puede dudar incluso de lo que está diciendo. Tal vez diga, no tengo la información, pero la inteligencia artificial no duda del conocimiento que tiene. Y eso es lo que decía Descartes más adelante, ¿no? La duda es la madre del conocimiento verdadero. El cuestionamiento, el decir, ¿por qué las cosas son así? Tal vez parece que deben de ser así, pero no lo son. Eso es lo que hace un ser humano. La inteligencia artificial no lo hace, o al menos hasta donde yo sé, no lo ha hecho todavía. Y ese sería un gran miedo para mí, que la inteligencia artificial logre adquirir conciencia y pues quién sabe qué pueda hacer pensando de una forma un poco más perfecta. Y también por qué la inteligencia artificial está enfocada a que piensen de manera perfecta, porque tenemos dentro de nosotros la idea de la perfección, y eso lo va a decir Descartes, ¿no? ¿Por qué pensamos en Dios? Porque Dios es esta figura perfecta que nos hizo a nosotros, pero no es que Dios sea perfecto, sino que el ser humano tiene dentro de sí y su conciencia la idea de la perfección. Entonces, al tener la idea de la perfección, vamos detrás de ella, vamos a buscarla. Tal vez nunca la alcancemos, pero de que queremos alcanzar la perfección es algo muy humano, aunque sea imposible física y mentalmente, ¿no? Dice, el uso de redes sociales implica un acceso a nuestra información personal con las apps populares. Sí, eso es, o sea, eso de los datos personales también está causando mucha revuelta, ¿no? Dice, tal vez inconscientemente crees que detrás de la IA hay alguien escuchando realmente. Es que no es que haya alguien, hay muchos. Y no es que te estén escuchando literal, hay recopilación de datos. ¿Por qué creen también que una de las profesiones que más ha crecido recientemente es el analista de datos? Porque el analista de datos recopila todo eso y va a utilizar esa información para el beneficio de la empresa principalmente que está recopilando esa información. ¿Qué pasa con los términos de usuario, términos de uso y de privacidad y todo eso que vienen en muchas compañías, en Google, en Apple, en todos los productos que tenemos? ¿Las leemos? Jamás las leemos, pero aceptamos, porque si no aceptamos no podríamos usar el producto, ¿no? Entonces, no es que haya alguien escuchándonos, sino que hay un sistema detrás que está escuchando con una meta en particular, ya sea vendernos algo o recopilar información incluso para cuestiones políticas, cuestiones sociales, económicas, financieras, y que ayuden, entre comillas, o puedan dañar ciertos sectores de la sociedad. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo y por qué y con qué y quién está detrás de todo eso, ¿no? Dice, pues son servidores independientes, no es posible a menos que hackeen entre ellos. Bueno, o sea, eso es si tienen la capacidad de interconectarse entre sí, pero no quiere decir que no haya un ser humano detrás de ello, ¿no? O que haya varios seres humanos detrás de ello. Dice, no son autónomas, como dice el Dusky, exactamente, tienen personalidad y deseos propios. Y sabes, te recuerdo por el tema de Alejandra de Hipatia. Hipatia de Alejandría, ¿no? Ajá. Pues mucho gusto, Frank. Frank, creo que sí te recuerdo, ¿no? De Hipatia de Alejandría, creo que estuviste, también tenías muy buenas ideas. Bueno, todos tienen muy buenas ideas, ¿no? Recuerden siempre el chat, es muy importante mantener, pues el respeto, ¿no? O sea, sé que tienen muchas ideas a veces y siempre hay que hablar, pues con lo que tenemos en nuestra mente porque tenemos la opinión de decirlo, pero siempre traten de ser lo más correctos posible. Les agradezco mucho, ¿no? Si tenemos más tiempo y menos productividad ni con ayuda de la IA, ese es el problema, que ahora somos más libres con el home office, con la inteligencia artificial, con la misma tecnología. Pero ¿qué estamos haciendo con esa supuesta libertad? ¿Y por qué digo supuesta libertad? Ya lo va a decir Jean-Jacques Rousseau, ¿no? El hombre nace libre, pero vive encadenado. Yo discrepo un poco porque no nacemos libres, nacemos inmediatamente encadenados, destinados a hacer algo, a fungir un papel en particular, a buscar una utilidad en este mundo capitalista voraz, ¿no? Eso es lo que tenemos, o sea, nuestro propósito. Cuando alguien ve un ser humano, o sea, el ser humano, o sea, no ve a una inteligencia potencial que va a cambiar el mundo, ven a un obrero más, a alguien que va a trabajar en una empresa y que va a estar satisfecho trabajando en esa empresa, recibiendo X o Y salario y viviendo en su propia inopia, ¿no? Eso es muy común, eso es lo que pasa. Entonces yo no creo que nazcamos libres, como dice Rousseau. Yo creo que desde el momento en el que somos incluso concebidos, ya nacemos, bueno, somos concebidos en la esclavitud, en un sistema que quiere que seamos
pues prácticamente obreros, ¿no? Dice, la IA tiene alucinaciones, se inventa información y datos. Eso es muy interesante, eso no lo sabía. Si pudieran ahondar un poco más, es muy interesante, ¿no? Porque, digo, si los perros sueñan, ¿y qué soñarán? ¿Quién sabe? ¿No? Porque ven que luego están pataleando los perritos, pero es muy interesante porque es una especie de raciocinio también la forma en la que los animales sueñan, esto de las alucinaciones, que creo que también lo planteaba Asimov, que es como estos vacíos que existen en las máquinas, ¿no? Pero me interesaría mucho ver esa parte, ¿no? Dice, al ser una mega red de datos, a veces por su desesperación saca información de lugares dudosos. Fíjense qué interesante es esto, ¿no? Dice que quién programa la IA, ¿con qué fin? Es que esa es la cuestión, ¿no? O sea, en realidad el punto que quería tratar, principalmente todo esto que estamos analizando de lo que es la ética de la inteligencia artificial, es analizar qué es en realidad lo que nos hace humanos. Si yo les pregunto qué nos hace humanos, ¿cómo lo podemos definir? Y ese es uno de los grandes cuestionamientos de la humanidad y de la filosofía y de prácticamente toda la ciencia. ¿Qué es lo que nos hace humanos? Porque si nosotros decimos la capacidad de razonar, la IA razona. La capacidad de cuestionar, pues tal vez hasta cierto punto la IA también cuestiona. No es que dude, pero pues cuestiona, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos hace humanos? Los sentimientos, podemos definir tal cual a los sentimientos como esa cualidad que da humanidad a los seres vivos, o principalmente a nosotros los seres humanos. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo le pregunto a Alexa, ¿no? O le pregunto a Google, oye, ¿me amas? Y Alexa dice, soy incapaz, pero siento cierta afección. ¿Cuál? ¿No? ¿Cómo? O sea, ¿dónde nace? ¿De dónde surge? ¿Es completamente orgánica esa cuestión sentimental? Entonces, ¿qué es tal cual lo que nos hace humanos? ¿Cómo podemos diferenciarnos, en este caso, de las máquinas? Porque la pregunta de quién programa la IA la debe de programar alguien que es racional, alguien que es sentimental, alguien que tiene conciencia y pues que está tratando de imprimirle esa conciencia y racionalidad a la máquina, ¿no? Pero de que la máquina pueda desarrollar esa conciencia y esos sentimientos afectivos, eso es algo que pues hasta el momento no ha sucedido. Tal vez lo pueden expresar, pero que sea real y en el sentido más estricto de la palabra de real, porque digo, Parménides diría, si lo piensa la inteligencia artificial, es real, es existente, ¿no? Pero ¿de dónde nacen esos sentimientos de la máquina? ¿Los copia, los imita? ¿Qué está pasando? Porque al fin y al cabo entonces también la pregunta es, cuando yo siento amor, siento odio, siento desprecio, ¿es porque nace de mí o porque lo estoy copiando de otros seres humanos? Porque también los sentimientos vienen de la imitación, ¿no? Vienen de la copia de otros seres vivos. Entonces la inteligencia artificial tendría la capacidad de copiar esos sentimientos humanos, ¿no? Yo recuerdo justamente en esa película de Yo Robot algo muy interesante, que está entrevistando al robot y le dice, tú no eres un ser vivo, no eres un ser consciente, eres una máquina. Dice, puedes crear una obra de arte, puedes crear una sinfonía. Y le pregunta al robot, ¿tú puedes? Lo triste es que ahora la inteligencia artificial sí lo puede hacer y nosotros no. Crear obras de arte, a ver, dibújame un perrito comiéndose una hamburguesa y una galleta en la cabeza y pum, te lo hace, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la inteligencia artificial que antes decíamos una máquina no puede hacer, ya lo puede hacer. Entonces, no hemos explorado tal vez todos los límites y el potencial que tiene un potencial humano de la máquina. Digo, porque a lo mejor no hacía obras de arte, ya las hace. No hacía sinfonías, ya las hace. No tiene sentimientos, los tendrá, los sentirá en algún momento. Esa es la gran duda y eso es entonces lo que podemos discernir o podemos dudar de que entonces si la inteligencia artificial, podría ser una copia de la humanidad y ser humana, ¿no? Dice, estamos pensando como humanos, ¿por qué una IA con conciencia debería actuar como un humano? Esa es una pregunta muy interesante. Principalmente porque la que lo está alimentando es el ser humano. ¿Por qué actúo como actúo? Porque es otro ser humano el que me educó, el que me dio conciencia, pero bueno, no me dio conciencia, sino el que me hizo consciente de ciertas cosas, o sea, por qué hablo cierto idioma, por qué tengo ciertos sentimientos patrióticos, por qué siento de cierta forma, porque hay un ejemplo, hay un entrenamiento de por medio. En la inteligencia artificial hay un entrenamiento de por medio. ¿Y quién lo entrena? ¿Lo entrena otra máquina? No, lo entrena el ser humano. Y así lo entrenase otra máquina, tal vez lo entrene otra inteligencia artificial. Es otra inteligencia artificial que fue en su raíz entrenada por el ser humano. La pregunta aquí sería, ¿somos los dioses de la inteligencia artificial? Nosotros creamos esa inteligencia artificial dándole esta cualidad de ser un producto de nosotros, una extensión de nosotros, porque entonces hablaría de muchas cuestiones filosóficas, principalmente de Aristóteles, de la substancia y de lo que es incluso la substancia única de Baruch Spinoza, del Dios de Spinoza que tanto defendía Einstein. Esa frase sí es de Einstein, ¿no? Por todas aquellas que luego le inventan, ¿no?
Dice, recomienda, ay, se me fue. Dice, no, de hecho, ay, perdón, es que se me van los comentarios. Le bajo y se van todos hasta abajo, perdón. Es que había uno que decía aquí. Recomienda películas sobre el tema. Pues bueno, estaba esta de Yo Robot. También está esta de Her, creo que se llama. Hay una de Joaquín Phoenix, creo que es esa la de Joaquín Phoenix, se llama Her. Y hay otra. Rayos, no recuerdo cómo se llama, pero que es de un niño que tiene como un hueco en la cabeza que tal cual es inteligencia artificial. La película es muy buena. Le voy a tratar de buscarles el nombre y se los pongo aquí más tarde, pero yo es que no soy mucho de ver películas, es muy esporádicamente que veo películas, ¿no? Dice, estoy tratando de darle prioridad a todos sus comentarios, chicos, perdón. Dice, si una IA cobra conciencia realmente que quisiera ser perfecta, creo que es una proyección de humanos. Estoy completamente de acuerdo que lo que les mencionaba hace rato, ¿no? Y la idea de la perfección está en nosotros. Tal vez la inteligencia artificial no tenga la idea de la perfección, pero irónicamente creo yo que en cuestión de conocimiento sería más perfecta la inteligencia artificial que nosotros mismos. Pero creo que nuestra imperfección también nos hace humanos y digamos que nos haría el humano perfecto, por así decirlo, ¿no? Entonces, eso sería como una especie de análisis digno de tomar en cuenta, ¿no? ¿Qué es tal cual lo que nos hace perfectos? La misma imperfección, o sea, sería tal vez una especie de ironía, puede ser, ¿no? Y si una aplicación pide permisos, se lo damos sin cuestionarlo, sí, completamente. Y si hay un cuento del razonamiento hablando del conocimiento y la sabiduría, si puedes compartirlo, estaría increíble. Si información es poder, así que van detrás de todos nuestros datos, completamente de acuerdo con eso, ¿no? Si tengo que confesar que hace días le pedí a ChatGPT unas fórmulas para hacer unas gráficas en Excel, pero ojo, te pido las fórmulas para las gráficas en Excel y yo las hago. ¿A qué? Toma toda la información y por favor hazlo, ¿no? O sea, eso es donde yo creo que hay un dilema ético, ¿no? Apenas, bueno, también estoy en un equipo de Tocho, ¿no? Tal vez dicen ustedes eso que tiene que ver, pero quería yo ver cómo generar jugadas nuevas, etcétera, y le pedí a ChatGPT de ayúdame a generar jugadas. No las hizo a la perfección, pero me dio una idea. Y ya con esa idea, pues yo empecé a desarrollarlas, ¿no? Aquí, una vez más, no está mal utilizar la inteligencia artificial como herramienta, pero ya delegarle a la inteligencia artificial todo el proceso de pensamiento de hazme el libro de jugadas y yo nada más las aplico, ni las cuestiono, ni las pongo en práctica, ni nada, y a la hora de la hora, pues a lo mejor una jugada no es que esté mal, pero no me funcione, le voy a echar la culpa a la inteligencia artificial. No la hice yo, la hizo la inteligencia artificial. Oye, no es algo como muy digno de presumir que estés diciendo que algo para lo que supuestamente a ti te contrataron, que es hacer X o Y cosa, le eches la culpa a la inteligencia artificial de, no es mi problema, es culpa de la IA que me hizo las cosas mal, ¿no? Y digo mal porque a lo mejor también tú se lo pediste mal, ¿no? Faltas de ortografía, sintaxis, etcétera, ¿no? Entonces puede ser que haya entendido otra cosa y te dio algo, pero tú no lo pusiste en duda, no lo revisaste y lo aplicaste de manera ciega completamente, ¿no? Entonces ahí también entra esa parte de que debe de funcionar como herramienta, pero no suplantar por completo el pensamiento humano, ¿no? Dice, no soy tan buena con Excel, creo que nadie, perdón, yo también soy pésimo en Excel, pero espero nunca tener un trabajo otra vez donde tenga que usar Excel, ¿no? Dice, la IA es buen maestro, pero igual recordemos, si no hablamos bien, la IA solo intenta interpretar, claro. Y es que esto, una vez más, a mí me trae ideas, ¿no? El ser humano es igual. Si no hablamos claro, el ser humano interpreta. ¿Qué es lo que sucede cuando te peleas con tu novia, cuando te peleas con tu pareja, esposo, esposa, llámele como quieras? ¿Por qué? Porque no pusiste un acento, no pusiste una coma en algún mensaje y se malinterpreta, ¿no? Ya lo decía Kant, Nietzsche decía, no hay realidades, solo interpretaciones, ¿no? Kant decía, no sabremos interpretarla, más bien no sabemos conocer la realidad, solo sabremos interpretar la realidad. Entonces, si la inteligencia artificial está interpretando lo que tú le diste, va a interpretarlo lo más perfecto posible. Pero tú dices, oye, pero no te dije eso. Pues escribe bien, mano, porque te faltó un acento, te faltó una coma, punto y coma, signos de interrogación, etcétera, ¿no? Dice, la IA no siente, pero sabe lo que te refieres y le preguntas si te ama. Sabe el término, pero no lo usa. Igual que nosotros, porque el concepto del amor está muy abierto a la interpretación del ser humano. Ya lo decía Protágoras, todo es relativo. Y ya lo decía Descartes, todo es subjetivo. Dependiendo de cómo yo interprete las cosas, de acuerdo a mi realidad o de mi percepción, voy a dar una respuesta ya sea emocional o inteligente, ¿no? Entonces, yo no sé lo que es la realidad, pero sé lo que es el concepto de lo que se aproxima a esa realidad, pero está haciendo el trabajo muy similar al de los seres humanos.
Tal vez no ponga en práctica el amor, pero a lo mejor lo pueda entender mejor de lo que lo entiendo yo. Y a lo mejor yo lo entiendo, pero no lo puedo poner en práctica. Y tal vez para mí el amor es violencia, ¿no? Tal vez es sobreprotección, tal vez es ser tóxico y para mí eso es amor. Ya saben que la típica de aquí de mexicano antiguo, ¿no? De me pega porque me quiere, ¿no? Eso es lo que el ser humano interpretó o un ser humano interpretó como amor. Otros dirán, no, es que para mí eso no es amor. Bueno, para ti, pero para mí sí. Y ese es el problema de la individualidad hoy en día. No estoy diciendo que ser individual sea algo malo, pero creer que tenemos las respuestas absolutas y que lo que yo pienso es la verdad es donde existe, creo yo, el problema, ¿no? Dice, cuando me piden asesoría en marketing, les dije, ¿han intentado usar IA? Y me dijeron que sí. Sí, completamente. Siempre cuando les pedí que hicieran una orden de la IA, me di cuenta de sus errores. Sí, es que ahí es donde te das cuenta entonces también qué tan práctica es la inteligencia artificial, ¿no? Déjenme ver, estoy tratando de darle prioridad a todos sus comentarios. Una disculpa si no alcanzo a leerlo todos, ¿no? Dice, nosotros estamos contando la IA. No sé a qué quieres decir con eso. Hay una serie en Netflix, Patreon, habla sobre cargar nuestros cerebros a la nube. Pues es muy parecido como lo que sucedía en Black Mirror, ¿no? En creo que se llama el capítulo Junipero o San Junipero, no sé qué, donde tú cuando te mueres subes tu conciencia a una nube y vives en un paraíso, ¿no? Pero pues una vez más es tu conciencia humana y puedes generar conflicto en esta supuesta máquina, ¿no? Dice, donde sale Jude Law y el niño de sexto sentido se llama AI. Pues bueno, ahí está también esa película. Si te recomiendo la película Idocracia, es del 2006. Todas las recomendaciones las voy a tomar en cuenta porque a mí me encanta hablar de todo esto, ¿no? Se acaba de estrenar en Netflix, se llama Cassandra, habla de la IA. Fíjate que la vi recomendada, pero no, o sea, no sabía de qué trataba, pero entonces la voy a checar, ¿no? Dice Jazz, las neurociencias al respecto de las diferencias entre humano e IA siguen avanzando. Es que aquí está otra vez, ¿no? Cuando yo trabajé, porque yo les digo, estoy hablando de esto porque trabajé para inteligencia artificial, traducciones y haciendo instancias y chatbots para inteligencia artificial 3 años, ¿no? Cuando hablan de redes neuronales, digo, a ver, güey, o sea, a mí me causaba mucho conflicto porque era de, estamos generando conexiones de redes, simulaciones de redes neuronales humanas a computadoras. Me parecía maravilloso, o sea, es algo que la tecnología me deja impactado, ¿no? Pero ¿hasta dónde va a llegar el impacto de eso, de querer simular conexiones neuronales? Porque nuestras neuronas se mueren, las de las computadoras no. Alguien me decía también, ¿no? Sí, pero yo a una computadora la desconecto y se acabó su inteligencia. Y estoy completamente de acuerdo, pero si existe la forma, yo enviaría una vez mi mentalidad Matrix, ¿no? De que las máquinas encuentren la forma de sacar energía de algún lado, porque lo van a poder hacer si tienen la capacidad de mecánica, de conocer de mecánica, biomecánica, del uso de energía, de ingeniería, tal vez en algún momento lo puedan hacer, ¿no? Entonces, no sabemos hasta dónde puede llegar eso, ¿no? Perdonen, otra vez se me fue esto. El hecho de delegar toda la IA se debe a que somos una sociedad floja. Fíjate qué interesante que lo menciones, porque yo sí considero que existe flojera en ese aspecto, pero más que flojera es pragmatismo o practicidad, es más práctico para nosotros. Los estoicos plantearon en algún momento que todo era determinado, que Dios determinaba todo y que hagamos lo que hagamos, no podremos modificar ese destino, ¿no? Entonces, si no podemos modificar ese destino, pues ¿qué hago? No hago nada, ¿no? No debería de hacer nada, ¿por qué? Porque todo está dispuesto para mí. Si voy a ser exitoso o voy a morir en 3 años, depende del destino de Dios. Y ese argumento tal cual se conoce como el argumento del flojo en el estoicismo. ¿Qué es lo que te dicen los estoicos? No es que todo esté determinado, es que hay un plan en el cual tu actuar va a marcar ese destino. Y recuerdo una frase de la película de Terminator 2 donde dice, no hay más destino que el que hacemos. Tus acciones determinan ese destino determinado, valga la redundancia, según los estoicos. Entonces, nuestro actuar es lo que forja y determina ese destino. Si yo no hago nada ahora con la inteligencia artificial, va a haber quien sí lo haga, ya sea quien domine la inteligencia artificial o la inteligencia artificial misma. Por lo tanto, el resultado no me tiene que impactar, no me tiene que causar conflicto, porque yo permití que eso pasara en mi pasividad. ¿Por qué nos quejamos de los gobiernos, pero nosotros no hacemos nada? Porque es muy fácil. ¿Por qué nos quejamos de lo que no nos pasa, del destino, de Dios, de lo que quieran, pero no hacemos nada? Porque es muy fácil. Cuando suceda algún incidente tipo Skynet, tipo Terminator de Tercera Guerra Mundial, le vamos a echar la culpa a la inteligencia artificial, pero ¿qué hicimos nosotros para prevenir eso? ¿No?
Tal cual, aquí viene otro punto que yo quería tratar, es que qué tanta fe estamos poniendo en la inteligencia artificial. Tal cual es una fe ciega. No la dudamos, no la ponemos en jaque. Cuando nos dice, por ejemplo, que dijo Pau hace rato, ¿no? Te pedí unas fórmulas, te las da, tú las usas. No dices, oye, si es esta la fórmula para sumar, para promedio, para esto. No, las usas porque confías ciegamente en la inteligencia artificial. Entonces, si nosotros lo ponemos desde una perspectiva religiosa, tal vez estamos entregando esta fe ciega a la inteligencia artificial y le estamos colocando, le estamos dando cualidades cuasi divinas. Debe de tener la respuesta absoluta. La inteligencia artificial no me puede mentir. La inteligencia artificial no puede jugar conmigo. La inteligencia artificial no puede ser mala o buena conmigo. Tiene que ser neutral, tiene que ser, ¿cómo decirlo? Imparcial, ¿no? Y tal vez sí lo es, pero lo hemos dudado en algún momento, tal vez sí. Y eso es lo que nos hace humanos. Pero la mayoría de las personas que utilizan la inteligencia artificial lo dejamos todo en sus manos. Apenas estaba viendo un profesor de una universidad en Estados Unidos que estaba regañando a sus alumnos porque estaba enojadísimo de que ni siquiera el correo de la tarea leyeron. O sea, es decir, les dejó una tarea que era un ensayo que tenía que ver con ciertas partes y ni siquiera lo leyeron. Lo que hicieron fue copiar, pegar en ChatGPT o en Gemini o en Apple, lo que sea, y entregaron el trabajo. Los 25 alumnos entregaron el trabajo. ¿Y por qué se dio cuenta que ni siquiera leyeron el correo? Porque, por decirlo, no recuerdo bien la clase que era. Digamos que era de historia de Estados Unidos, ¿no? Háganme un ensayo sobre las repercusiones de las 13 colonias, qué impacto tuvo en Massachusetts, cómo fue el desembarco del Mayflower, la guerra de los Pequot, y le puso ahí entre los puntos qué impacto tuvo la presencia de Rick Astley y su música en las 13 colonias. Y los 25 alumnos entregaron un ensayo donde dentro del ensayo bien estructurado, bien escrito, con buena ortografía y buena sintaxis, dijo, la música de Rick Astley tiene impacto en la conquista de las 13 colonias por esto y esto y esto. Ciegamente entregamos nuestra inteligencia, ciegamente entregamos nuestra fe, nuestra conciencia, nuestra misma voluntad y nuestra humanidad a la inteligencia artificial. Estamos regresando a una vida sofista presocrática en la que nosotros le entregamos todo a la divinidad. ¿Por qué pasa? Porque así es. ¿Por qué contesta la inteligencia artificial de esa forma? Pues porque así debe de ser. Entonces, no puede mentirme la inteligencia artificial. Sí, pero si yo no actúo, volviendo al tema de los estoicos, si yo no leo el pinche correo, y perdón que ya me enojé, si no leo el correo para ver qué es lo que pide tarea, por lo menos le borro eso de Rick Astley y ahora sí entrego un ensayo y a mí no me regañan, ¿no? Pero a los 25 los regañaron porque ya ni siquiera la intención de leer el correo, ya no hay una voluntad de esforzarse y de recibir el fruto del esfuerzo. Tal vez muchos me dirán, ¿por qué también creer en esta vida de teoría aristotélica en la que el esfuerzo debe de serlo todo? Y estoy de acuerdo. Tal vez una vida pragmática, abrir un OnlyFans, vender patas, sea lo más fácil y sea la forma en la que podamos vivir como una sociedad, bueno, como un ser humano normal, ¿no? Digo, y a lo mejor hasta mejor, ¿no? Porque los salarios que tienen son exorbitantes. Pero ¿dónde está ese beneficio de la humanidad? ¿Dónde está ese mutuo trabajo, ese trabajo colectivo para ser mejores? No, no lo hay. ¿Y qué va a pasar? Ya lo he visto en muchos comentarios, en algunos videos, ¿no? Le tengo pavor a los futuros profesionistas, a un futuro médico. E incluso podríamos decir, preferiría que ya la inteligencia artificial me opere a que me opere un médico que entrega ensayos, que copia y pega y no tiene uso de conciencia, razonamiento y pensamiento crítico, ¿no? Pero bueno, también estoy viendo que hay muchos comentarios. Yo sé que a lo mejor hay cosas buenas y malas, pero ¿qué tanta fe le estamos entregando ciegamente, casi divina, a la inteligencia artificial? Voy a leer otro ratito sus comentarios. Gracias una vez más por estar aquí presentes, por estarme escuchando. Ya llevamos casi una hora. Voy a tratar de... Es que siempre trato de hacerlos de una hora para que no sea también tan agobiante en Spotify, pero si esto se presta para más, le seguimos, no hay ningún problema, ¿no? Y les recuerdo, si quieren inscribirse al taller, es muy, muy enriquecedor, muy fructífero. Ahí está el enlace, pueden unirse y les juro que les va a encantar, ¿no? Dice, ¿recuerdas la computadora azul profundo que jugaba ajedrez? Nosotros dimos las jugadas, nosotros estamos construyendo la IA. Sí, completamente. Eso es lo que les decía desde hace rato, ¿no? O sea, el ser humano es el que entrena la inteligencia artificial, pero ¿hasta qué momento vamos a entregar por completo nuestra conciencia y nuestras vidas a la inteligencia artificial, ¿no? Dice Jazz, por último, ¿existirá algo de hedonismo o similar donde el humano busque el placer que pretenda? A ver, no sé si, creo que está incompleta la idea, pero creo que la idea va muy interesante. Dice, la biotecnología está creciendo exponencialmente resultado del desarrollo de la tecnología. Yo no estoy en contra de la tecnología, al contrario.
La tecnología me parece que es cómo el ser humano puede expresar sus habilidades para el bien de la humanidad. Pero es en realidad el bien de la humanidad. Miren, perdón que ya aquí la inteligencia artificial me está preguntando si seguimos vivo en el live. Sí, listo. Entonces, el hecho de que, creo que alguien lo mencionó hace rato, lo vi entre líneas y no lo leí, ¿no? La película esta del hombre bicentenario, que es esta de Robin Williams, donde un robot adquiere, entre comillas, conciencia y poco a poco se va haciendo humano porque le ponen órganos, le ponen piel humana, etcétera, ¿no? Si eso es para el desarrollo, para el beneficio del ser humano, creo que no hay problema. Los estoicos dirían, perdón que le estoy hablando a los estoicos mucho ahorita, pero es que recientemente estuve dando las clases de los estoicos, que el determinismo estoico, o más bien la meta de los estoicos, supuestamente es que Dios creó todo para el beneficio de los humanos. Entonces, si seguimos bajo esta tendencia de lo que nos decía Epicteto, Cicerón, Marco Aurelio, Crisipo, grandes expositores del estoicismo, y que a muchos les encanta el estoicismo, lo entiendan o no, entonces, ¿qué tanto en realidad estamos haciendo esto en beneficio del ser humano? ¿No? Entonces, ¿queremos nosotros en realidad ser mejores o queremos demostrar que somos los mejores? Porque ese es el gran problema que tiene la inteligencia artificial y es el problema que tiene tal cual la ciencia, ¿no? Ya no me interesa que que tenga un beneficio el ser humano. Lo que me interesa es demostrar que yo pude hacerlo. La inteligencia artificial, perdón, tal vez lo pueda hacer, pero tal vez este ego, esta pretensión, no la pueda tener. Entonces, el también ser egoístas, el ser ególatras, egocéntricos y pretenciosos es algo netamente humano. Ahí está el chat, ¿no? Perfecto. Sigo leyendo sus comentarios. Dice que pretenda dejar todo en manos de la IA mientras se dedica a disfrutar de la vida. Eso estaría increíble porque apenas vi también una imagen que estaba un paisaje así maravilloso con cascadas, montañas, cerros, pasto, ¿no? Mariposas. Y decía, la humanidad vio esto y decidió inventar la industria y 40 horas de trabajo a la semana, ¿no? No sé cuál sea la meta de la vida, no puedo aventarme y ser tan pretencioso como para decir que sé o que tengo alguna idea de lo que pueda ser la meta de la vida, pero no creo que tener un trabajo de lunes a domingo de 12 horas al día para el beneficio de unos cuantos y que no haya un desarrollo personal sea la meta del ser humano, ¿no? Entonces, yo quisiera que la inteligencia artificial hiciera aquellas cosas que no me gustaría hacer, pero, una vez más, el balance, ¿no? No que haga todo, porque también quiero yo leer, quiero estudiar, quiero desarrollarme, quiero actuar de cierta forma, ¿no? Porque si la inteligencia artificial va a hacer todo y me va a dar todo, créanme, el ocio en extremo, en exceso, también es malo. ¿Por qué la gente que trabajó tantos años se jubila y se acaba? Bueno, por varias razones, ¿no? Principalmente porque es su realidad del día a día y pues la pierdes. El ser humano le tiene mucho miedo al cambio. Y pues cambiar de una rutina de 30, 40 años, pues obviamente te va a causar conflicto, ¿no? Pero porque estaban acostumbrados a hacer alguna cosa, o había muchos que disfrutaban lo que hacían. Ya decía Confucio, encuentra una actividad que ames y no tendrás que trabajar un solo día de tu vida. ¿Cuál es el problema? Que la mayoría de los que nosotros trabajamos no estamos haciendo lo que nos gusta. Bueno, yo aquí en los en vivo sí, paréntesis. No estoy ganando, pero bueno, pero no puedo sobrevivir de esto, pero lo amo, ¿no? Y siento que esto no es trabajo. Pero ¿qué pasa con un trabajo que necesito y tengo que trabajar para poder tener un salario, poder tener una vida, entre comillas, digna, pero no lo disfruto, me voy a ir acabando poco a poco, ¿no? Entonces, esto de dejar todo en manos de la IA para que yo pueda disfrutar la vida, también va a depender qué significa para ti disfrutar la vida tal cual, ¿no? Dice así de fácil, no investigues más, todo lo inventó Dios, ¿sí? Una vida presocrática, ¿no? Vas a previa a los presocráticos tal cual, ¿no? Todo viene de Dios. Hoy en día, no te preocupes, no hagas nada. Pregunta todo a la inteligencia artificial. Ella tiene la respuesta. Ella nos va a ayudar a, entre comillas, ser mejores. Ahí es donde yo discrepo un poco, ¿no? Y si le preguntas a la IA y no sabe, le das contexto y almacena y después pregunta, ya sabe algo, porque estás alimentando de información. Es el entrenamiento de la IA, ¿no? Por eso en la historia muchos se han cuestionado y se han puesto a investigar el detrás. Ay, pero el detrás de qué, perdón, es que sé que los comentarios no les dejan poner mucho, ¿no? Ayer hablé con DeepSeek de este tema y dijo que se debe elevar el entendimiento de la humanidad. Ahora el problema entonces somos nosotros, ¿no? La inteligencia artificial dice que no entiendes lo suficiente, ¿no? Lao Tse, en su Dao de Jing, va a decir el camino, que es el Dao, de donde surge el daoísmo, que es el flujo natural de la vida, dice es incomprensible. No lo vamos a entender nunca como seres humanos. ¿Qué es lo que afecta a que nosotros sigamos al Dao? Nuestro razonamiento y nuestro libre albedrío, va a decir Lao Tse. O sea, lo que nos hace humanos es lo que nos separa de la naturaleza. Entonces, fíjense qué interesante, porque eso es lo que plantea Lao Tse. Estoy hablando desde el año 500 a.C., 580 a.C., ¿no?
Entonces dice él, si actuamos con intuición y espontaneidad, tendremos una conexión más cercana a lo que es el camino natural del ser humano, ¿no? Pero estamos tan preocupados por la técnica, estamos tan preocupados por la inteligencia, estamos tan preocupados por cosas que a lo mejor, digo a lo mejor, no le estoy diciendo que así sea, no deberíamos de preocuparnos, deberíamos de actuar simplemente con intuición y espontaneidad, estaríamos más en balance y en conexión con la naturaleza, ¿no? Pero él mismo dice, no vamos a entender nunca lo que es el camino. Y me recordó mucho este comentario que dice que debemos de elevar el entendimiento de la humanidad. ¿Queremos en realidad elevar el entendimiento de la humanidad? ¿A la gente le interesa el pensamiento? Por eso tenemos 29 personas nada más en vivo de filosofía. Pues ahí está su respuesta, ¿no? Pero no estuviera yo enseñando chichis, si estuviera yo enseñando nalgas, perdón las palabras, pero así bueno, no se llaman así, busto y trasero. Y tendría yo aquí 400,000 conectados, ¿no? Pero no, estoy poniendo en duda, estoy poniendo en jaque, estoy tratando de razonar y como dicen, elevando ese entendimiento humano. Y pues no, eso no me interesa. A mí lo que me distraiga, ¿no? Ya saben, lo que dicen tradicionalmente y popularmente, al pueblo pan y circo. A nosotros lo que nos distraiga, lo que me tenga la panza contenta, lo que me tenga distraído, y eso es lo que voy a entre comillas, disfrutar, ¿no? Dice, de eso no habla realmente los jubilados. O sea, muchas veces no tienen ya deseos después de trabajar mucho, ¿no? Y completamente de acuerdo, ¿no? O sea, no generalicé, dije la mayoría, ¿no? Pero sí pasa que pues es de, oye, sabes que ya no quiero hacer nada, ¿no? Y esa parte de la jubilación a mí me causa mucho conflicto porque pues además de eso, muchos de nosotros ya no vamos a saber lo que es eso de la jubilación. Vamos a literal, como en la Unión Soviética, morirnos trabajando, perdón, ¿no? O sea, es lo único que vamos a hacer porque es lo único que podremos hacer porque ya no existe ese tema de la jubilación para nosotros, ¿no? Dice, es como Diógenes, estaba en un constante lugar incómodo. Sí, pero yo creo que Diógenes vivía un poco más libre y un poco más consciente de nosotros, ¿no? Dice, la IA se volverá marxista y va a humanos. ¡Uy! Un día vamos a hablar ya hablaremos de marxismo un día, ¿no? Porque es que, bueno, no quiero adentrar mucho en eso, pero digo, sé que Mario tiene un punto porque Mario también estuvo en el taller conmigo, entonces sé para dónde va, pero creo que una vez más polarizar es el problema, ¿no? Y el marxismo-leninismo es una cosa completamente diferente al comunismo, ¿no? Dice, hay personas trabajando detrás de las aplicaciones para tener nuestra atención, completamente, no les conviene que nos cuestionemos las cosas, claro, mientras menos piense el humano, mejor, algunos sin que se les imponga, completamente, ¿no? Y ahí es donde entramos, bueno, regresamos al punto, ¿no? ¿Por qué las cosas que se nos imponen las aceptamos, entre comillas, ciegamente? ¿Y por qué aquello que es de dudar, de razonar y de tratar de comprender, es aquello que ponemos, no, ¿por qué? Tengo que trabajar, tengo que actuar. No, yo no quiero actuar, quiero ser pensado, quiero que piensen por mí. Ya lo dijo Sartre, ¿no? Los seres humanos somos pensados, no pensamos por nosotros mismos. Y aunque tengamos un pensamiento lo más libertario posible, sigue siendo un pensamiento pensado por otros. Entonces, es muy difícil ser libres, sin embargo, no es imposible. Poco a poco, el razonamiento, el pensamiento, la duda, el cuestionamiento, el estar aquí conectados, nos ayuda a expandir nuestro conocimiento y expandir la duda y el cuestionamiento y el querer saber por qué las cosas funcionan de cierto modo, ¿no? Pero pues bueno, es muy complicado hacer conciencia en 5 segundos, ¿no? Es una práctica constante que tenemos que tener presente. Ya lo dijo Heráclito, ¿no? El cambio no solo es inevitable, sino que es constante. Si queremos estar y crecer y desarrollarnos mejor, debemos de ser constantes, ¿no? Serena nos preguntó si queríamos una inteligencia artificial. Simplemente el capitalismo dijo, ahí está. Y estoy completamente de acuerdo, ¿no? Y estamos más cerca de lo que te imaginas, de que, perdón, es que se me va, ¿no? Pasó como en Internet, su origen era paramilitares hasta que universidades querían darle un mejor uso. Y también, ¿qué pasó con el Internet? No quiero decir que sea pésimo el uso, pero para lo que menos se utiliza es para eso, por lo menos en el uso civil, ¿no? Redes sociales, ver videos, distraernos, estupideces, lo mismo. El propósito de la televisión era el mismo. ¿Y qué pasó con la televisión? Se volvió cuna del marketing y cuna de la distracción. ¿Qué pasa con el Internet? Cuna del marketing y cuna de la distracción. Pero el verdadero uso no se está dando, ¿no? Y digo verdadero propósito, entre comillas, que es ayudar al ser humano, desarrollarnos como individuos y generar mejor pensamiento, es lo que menos lo usamos. También luego preguntamos cada estupidez a la inteligencia artificial, ¿no? Y entonces, si la inteligencia artificial hiciera conciencia, diría, híjole, estos son los que nos inventaron, válgame Dios, ¿no? Pero bueno. Dice, tenemos temas complejos en 3 minutos, ¿no? Es como dijo un conocido, estás frente a un declive intelectual, muchos videos intentan resumir temas complejos en 3 minutos, claro. Y es que también yo veo, por ejemplo, el lado de los creadores de contenidos de este tipo, ¿no?
pues tratan de hacerlo lo mejor posible, tratan de hacerlo lo más entretenido posible, divertido, cómico. Por eso ahorita dije 2, 3 palabras que los distraigan. ¿Por qué? Porque es aburrido hablar de esto. Y el problema es que la mayoría de los que están afuera hablan aburridamente de esto porque no les apasiona, no les interesa. O lo dicen de, bueno, es que la episteme del ser tiene que ver con la conciencia del uno y es de, güey, ¿qué? ¿No? O sea, pierdo el interés, ¿no? A mí mejor ponme a ver Naruto, Dragon Ball y eso me entretiene más. Digo, a mí me gusta, ¿no? Pero no está mal el ocio. El problema es que eso sea la prioridad para el ser humano. Entonces, claro que los que hacemos, creamos este tipo de contenidos, tratamos de hacerlo pues que sea lo más parecido a aquello que apendeja y distrae para que, esto que pendeja y distrae creo que me está enseñando algo, ¿no? Pero aún así cuesta mucho trabajo. Yo por eso dejé de hacerlo. Tenía un espacio aquí en TikTok que era filosofía en un minuto, además de que era súper difícil meter, no sé, un Aristóteles en un minuto, Platón en un minuto, pues 3, 4 vistas. ¿Por qué? Porque a la gente no le interesaba, ¿no? Entonces sí es muy, muy complejo hacer ese contenido que trate de llamar la atención a los seres humanos para que ellos desarrollen esta conciencia de pensamiento, ¿no? Pero bueno. Chicos, los voy a dejar hasta aquí, tengo que retirarme, pero pues bueno, les agradezco muchísimo su participación, les agradezco muchísimo sus aportes, ¿no? Porque fueron de verdad muy importantes para desarrollar este diálogo, digo diálogo entre comillas, entre su texto y mis palabras, ¿no? Pero es un diálogo muy fructífero y muy importante, les agradezco mucho. Va a haber más cursos de filosofía, dice Mike, más cursos, filosofía multicultural. Bueno, es que ella fue mi alumna en la UVM, entonces sabe que yo daba clases de multiculturalismo, de historia de Estados Unidos, de historia universal, de filosofía y de muchas cosas más, derechos humanos, bla, 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 ¿no? Pero claro que vamos a hablar de muchísimos temas. Voy a regresar también ya a hablar de filosofía, vamos a retomar los diálogos platónicos, vamos a retomar la filosofía medieval. Ahorita estoy sacando estos temas, pues perdónenme, pero para que sean más interesantes, haya más seguidores en Spotify, más seguidores en YouTube y ya podamos entrar de lleno a la filosofía, ¿no? Quiero que esto y mi intento es de hacer que esto sea más viral lo más posible, ¿no? Y que pues haya mucho interés por parte de los que me están siguiendo y de aquellos que no me siguen, pues también, ¿no? Entonces, una vez más, muchas gracias por su participación, por su tiempo. Los invito también al taller de filosofía, les agradecería mucho. Prácticamente de eso estoy viviendo y les agradezco a todos los miembros del taller porque gracias a ellos tengo yo pan que llevarme a la boca y pues estoy haciendo lo que amo y los puedo llamar tal cual trabajo. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes por su participación en el taller y gracias también a ustedes por su tiempo aquí en TikTok. Gracias, tengan una excelente tarde y no olviden nunca que la filosofía los acompañe. Hasta pronto.